Bienvenido a Greco Finanzas. En este canal te enseñamos todo acerca de tus finanzas personales y a la misma vez cómo invertir en la bolsa de valores, en fondos, ETFs, para que puedas generar del 10 al 20% mensual. Pero también si quieres aprender cómo comprar y vender acciones y generar del 3 al 10% mensual, también te enseñamos en este canal. El día de hoy te tengo un tema muy interesante. Es el poder del crecimiento exponencial. Y tiene que ver con un tema que ya te hablé anteriormente, que viene siendo el interés compuesto. Pero el día de hoy vamos a ver cómo puedes doblar tu dinero y cómo puede crecer. Y el reto que te tengo es, ¿será posible que puedas empezar con el dinero que tienes para poder tener $1,000,000 en 10 años? Vamos a ver si se puede, vamos a ver qué aprendes y te tengo una presentación para que podamos ver y graficártelo, más bien para podértelo explicar y lo puedas aprender. Entonces, vamos a iniciar con el poder del crecimiento compuesto exponencial. La cuestión es cómo multiplicar por 100 tu dinero. ¿Será posible? Tenemos que entender algunas cosas. Bueno, pero primero tenemos que aprender tres cosas. El poder de la capitalización y cómo funciona, que es el interés compuesto y cómo aplicarlo. La tasa de capitalización, que viene siendo el interés que tú vas a recibir esperado a futuro. También la cantidad es cuál es el principal, cuánto es la cantidad que tú vas a empezar y por qué es importante. Y número 4, estos conceptos son muy importantes de entenderlos, ¿verdad? Entonces, ¿has escuchado sobre el interés compuesto? Probablemente, pero la pregunta es que mucha gente no lo domina. Cree que lo entienden, pero no entienden cómo lo puedes, cómo lo puedes emplear para que tu dinero crezca. Ahora, si pudieras duplicar tus activos 5 veces, ¿cuánto generarías o cuánto creciera? Vamos a ver. Si tú empiezas de 1, lo vas a doblar a 2 y luego de 2 a 4, de 4 a 8, 8 a 16 y 16 a 32. Después de 5 veces tendrías 32 veces creció tu ganancia. Y eso es muy importante saberlo. ¿Okay? Y recuerda, en 5 veces. Veamos cómo funciona. Cuando tú sumas anualmente las tasas de crecimiento, o sea, el rendimiento, el número sería 72 y tus activos doblarían en ese tiempo. Veamos. Ejemplo número 1. Si el 12% es el rendimiento de crecimiento que vas a tener, el 12% por 6 años te da 72, quiere decir que tu dinero doblan de $100 a $200 en 6 años. Entonces, la clave es el número 72. Okay. Ahora, si sumas anualmente las tasas de crecimiento en diferentes años, y te da el número 72, quiere decir que tus ingresos, tus activos están duplicando o están doblando. El ejemplo anterior te di el 12% de crecimiento. 12% por 6 es el 72%. Tus activos doblan de 100 a 200. Ahora fíjate bien, todos los años, sino que te den en 6 años el 72% y tu dinero doble. Muy importante doblar. Entonces, esto viene siendo la regla del 72, que nos dice 72 dividido por el interés esperado, que es el 10%, en 7 años con 2 meses dobla tu dinero. 72 dividido entre 20, en 3 años con 6 meses dobla tu dinero. Entonces, ahora ya tienes un entendimiento de la regla de 72 porque mucha gente no lo entendía. Yo, a través de todos los libros que leí de finanzas personales, ahí fue donde yo aprendí la regla del 72 y de 10 personas, casi nadie lo sabe. Es muy difícil que lo saben. Se las tengo que explicar, entonces vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, en el ejemplo 2, un crecimiento del 3% anual en 24 años doblaría tu dinero, porque si multiplicas 3 por 24, te da 72.
Entonces, imagínate que tu dinero doble. Si tienes $10,000, serían $20,000 en tan solo 24 años. Mucho tiempo. Y el ejemplo te dice que si tienes un crecimiento del 24% anual por 3 años, tu dinero dobla en tan solo 3 años. Lo interesante es que no tiene que ser el 24% cada año. Aquí estamos hablando 20, 28 y 24, te da 72, dobló en tan solo 3 años. La clave es que te dé el número 72 y queremos ver eso. ¿Okay? Ahora, ¿cómo tomarías ventaja del interés compuesto? Bueno, te acabo de explicar que en este caso doblaría al poder del 32, que fuera la ganancia. Te hablé del crecimiento anual del 12%, que te da el 12%, tus activos doblan cada 6 años. Veamos. Si tú empiezas con $100,000 y en 6 años vas a tener $200,000, ¿ok? Luego otros 6 años doblan a 400,000, otros a 800,000, luego 1,000,000 a 6 años. En 30 años, tu dinero dobló 5 veces. Dobló 1, 2, 3, 4, 5 veces. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que no dobló tanto el dinero de 100,000 a 200,000 como de 1,600,000 a 3,200. El dinero va a doblar mucho más al final del ejercicio. Entonces, ¿qué cometemos el error? Empezamos a ahorrar dinero y 5 años después te gastas el dinero y no lo invertiste. Eso es peor todavía. Entonces, tenemos que invertir el dinero consistentemente a través del interés que tú estás esperando y saber en cuánto tiempo va a doblar tu dinero. Y eso lo puedes hacer en calculadoras financieras que puedes buscar en Google, por ejemplo, para que te puedan ayudar. Ahora, toma 30 años para doblar 5 veces tus activos, que es poder. ¿Ok? 32. Ahora, el mismo ejemplo que te acabo de explicar aquí, al 12%, van a doblar en 6 años y toma, que es el 32 de ventaja. Pero tenemos que tomar en consideración lo siguiente, ¿verdad? Número uno, no incluye los impuestos que vas a pagar. Por eso es importante, si tú tienes una cuenta del retiro, esto se logra mucho mejor porque no estás pagando impuestos hasta que te jubilas después de los 62 años. También reduce el poder del interés compuesto porque te están quitando los intereses o te están cobrando impuestos y estás reduciendo el número que está doblando. Y lo importante también es que debes reinvertir la cantidad total y no sacarle dinero a esta cuenta. Muy, muy importante también. Ahora, ¿qué si el crecimiento doblara de un 12% a un 24% anual? La ganancia sería de 32 al poder al 64 poder. Vamos a ver, iniciamos con $100,000 al 24% anual. Entonces, imagínate, cada 3 años se está doblando tu dinero y aquí dobló 10 veces tu dinero. Vemos, ese es 9 veces ahí y en este son 10 veces que estamos hablando de, son $102 millones que creció tu dinero en 30 años. ¿Será posible? Bueno, es posible si lo supieras a los 20 años. Es posible si esto lo subieras a los 30 años y empezarías. ¿Okay? Veamos. Los $100,000 se convierten en $102 millones, que es el 1,024 al poder. Es la ganancia en 30 años. Es interesante. Ojalá, yo todos estos conceptos los entendía, pero como no había internet y yo soy muy malo para las matemáticas, nunca vi esto hasta que empezó a ver el internet y todo, podía usar las calculadoras financieras en el internet. Por eso te digo, no puedes esperar a empezar a invertir, porque el tiempo es sumamente importante, más importante que el interés que te van a dar, ¿ok? Porque siempre puedes hacer el tiempo. Entonces, tus hijos tienen mucho más tiempo, entonces necesitas
enseñarle a tus hijos esto también. Ahora, ¿cómo tomarías ventaja del interés compuesto? Ya te expliqué que tu dinero puede doblar en 30 años 10 veces y estás viendo el ejercicio. Los 100 millones se convierten en 102,000, que sería el 1024 al poder, es la ganancia en 30 años. Veamos y lo comparamos con los dos ejemplos. Tenemos al 12%, crece al 32 al poder en 30 años, y aquí tienes al 24%, son 1024. En otras palabras, los 100,000 dólares se convierten en 3,200,000 dólares, pero aquí se convierten en 102,000 millones de dólares. Para este ejemplo, muestra el poder del crecimiento con un interés compuesto más alto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde puedes tener el 10, 12, 15, 20% anual? La bolsa de valores es un lugar lógico, y lo importante es que si tú quieres comprar bienes y raíces, pues necesitas tener más dinero para darle al enganche o el sello, o sea, la cantidad inicial. Sin embargo, en la bolsa de valores puedes empezar con menos de 500 dólares, pero 500 a 1,000 dólares puedes empezar, y cualquiera puede empezar, y por eso tienes que saber cómo hacerlo. Ahora, pon atención a esto. Una de las cosas que te va a afectar es reducir el principal. ¿Y cómo lo haces? Los impuestos reducen la ganancia en el poder del interés compuesto. Entonces tienes que, cuando retiras el dinero, reduces la ganancia a través del tiempo. Digamos que tú tienes 100,000 dólares y necesitas 5,000 dólares porque te viene una emergencia. No quieres hacer eso, ¿okay? Nunca quieres retirar dinero de ahí, y para eso necesitas hacer un presupuesto y tener liquidez aparte de estar invirtiendo tu dinero. Porque esto no le ayuda al interés compuesto si le retiras el dinero. Para tomar ventaja necesitas ser consistente con la inversión al invertirlo. Y recordar que las ventajas están a largo plazo. Que entre más tiempo tienes, más te vas a beneficiar. 50, 60 años, y no quieres estar trabajando como estabas joven, o cuando tienes 40 años y tienes hijos todavía que estás manteniendo o los estás poniendo en la universidad. Ahora, los peligros de perseguir un crecimiento más alto, porque es lo que vas a querer después de que te acabo de explicar. Número uno es la tendencia a elegir inversiones más riesgosas. Más alto el porcentaje que vas a recibir, más alto es el riesgo. También la exposición al riesgo personal. Entonces aquí viene la avaricia que te está afectando porque quieres más, más y más. Puedes eliminar y reducir el riesgo personal, y puedes reducir el riesgo percibido. ¿Cómo lo haces? Es simplemente divide el riesgo en dos tipos de inversión. Entonces siempre vas a hacer un balance entre inversiones un poquito más riesgosas que otras que tengan menos rendimientos, pero tienen liquidez y te puede ayudar. No se te olvide este concepto. Y número 3, yo he escuchado de muchas historias, ¿verdad?, de pérdidas de dinero. Así que ten cuidado y no inviertas en rendimientos altos y el riesgo. No sabes cuántas personas vienen y me dicen que si les gustan las criptomonedas, porque están diciendo todo lo que está creciendo. La criptomonedas debes de tomarla en cuenta si quieres invertirla como si estuvieras invirtiendo en oro. No producen rendimientos y el interés compuesto, pero si te quieres proteger de la inflación, debe ser de un 3 a un 5% en tu portafolio que tú tienes invertidos, pero no el 100%, que lo he visto y ha causado un problema en todo eso. Y también te dicen que puedes tener buenos rendimientos con el Forex. Yo tengo un amigo que hace como unos 15 años le dije que no invirtiera en el Forex, metió 30,000 dólares y perdió todo. Pero su esposa me lo dijo, él nunca me lo dijo. Desafortunadamente lo perdió. Ahora, la ideal manera de invertir es, puedes tener un mayor crecimiento mientras manejas el riesgo al invertir.
si lo puedes, si sabes lo que estás haciendo. Y también, ¿crees que puedas tener una tasa del crecimiento del 20% más sostenible? Por eso, ahorita te lo voy a explicar. Y de ser así, ¿cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, esta es una calculadora financiera que yo la utilizo muy frecuentemente. Y lo que quiero explicarte aquí es que al principio, por ejemplo, aquí toma 14 años y tu dinero casi no dobla o no está creciendo, sino simplemente viene siendo de los 26 a los 30 años, es donde va a crecer más tu dinero. Toma eso en cuenta. Entonces tienes que invertir a largo plazo. Ahora, fijámonos. Este es un fondo de inversión que se llama el Nasdaq. El Nasdaq, y invertir, si quieres invertirlo, lo haces por el QQQ. Ahora, si tú hubieras invertido $10,000 en 10 años del 2010 al 2020, a la fecha diciembre 24 del 2020, estamos hablando que tu dinero hubiera crecido $75,000 sin invertirle más dinero mensualmente, nomás dejas el $10,000 en ese fondo de inversión que es un ETF, que siempre estoy hablando con ellos. Veamos. Y recuerda, no todo el tiempo estás recibiendo el interés percibido, ¿no? Como te lo dije en el ejemplo. En el 2010 tuvo 19.91, en el 2011 3.38, en el 2012 18.12, 36.63, 19.18, en el 2015 9.45, en el 2016 7.10, 32.66, en el 18 menos o coma punto 12 y en el 19 38.96 y en el año 20, de principio de año a la fecha del 24 de diciembre del 2020, 46.64%. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, te va a dar 23.19% que creció este fondo. Y hay otros fondos. Es increíble. Entonces, lo que me gustan de los fondos para cualquier persona es que con solo 500 a $1,000 puedes empezar tú a tener para que empieces, tienes que abrir una casa, una cuenta en una casa de bolsa, ¿verdad? Luego depositar tu dinero y luego elegir cómo invertirlos. Y yo recomiendo 3 fondos.